Srimad Bhagavatam, traducido y comentado por Srila Prabhupada. Introducción, tercera parte. A los 6 meses de edad, el Señor señaló sus actividades futuras durante la ceremonia Anna Prayana, en la que se le ofreció comida sólida por primera vez. En esa ocasión se acostumbraba a ofrecerle al niño tanto monedas como libros, para obtener alguna indicación de sus tendencias futuras. Por un lado, al Señor se le ofrecieron monedas, y por otro lado, el Srimad Bhagavatam. El Señor aceptó el Bhagavatam en vez de las monedas. Un día, cuando el Señor era tan solo un bebé y gateaba por el patio, apareció una serpiente ante él, y él comenzó a jugar con ella. Todos los miembros de la casa se sobrecogieron de temor y asombro, pero poco después la serpiente se fue, y el bebé fue alejado del sitio por su madre. En otra oportunidad fue raptado por un ladrón que planeaba robarle sus adornos, pero el Señor dio un placentero paseo en hombros del confundido ladrón, que estaba buscando un lugar solitario para perpetrar el robo. Ocurrió entonces que el ladrón, yendo de un lugar a otro, finalmente llegó de nuevo a la casa de Jagannath Mishra, y por temor a ser atrapado dejó al niño de inmediato. Por supuesto, los padres y parientes que se hallaban angustiados se alegraron de ver al niño que estaba perdido. En cierta ocasión, en la casa de Jagannath Mishra, recibieron la visita de un brahmana peregrino, y cuando éste le estaba ofreciendo comida a la divinidad, el Señor apareció ante él y comió de la comida que se había preparado. Los comestibles tuvieron que ser rechazados porque el niño los había tocado, y en consecuencia el brahmana tuvo que cocinar de nuevo. La siguiente vez ocurrió lo mismo, y la tercera vez consecutiva en que se repitió esto, el niño fue finalmente enviado a la cama. Como a las 12 de la noche, cuando todos los que vivían en la casa estaban profundamente dormidos en sus aposentos, que además se encontraban cerrados, el brahmana peregrino le ofreció a la deidad las comidas que había preparado especialmente, y de la misma manera el niño Dios apareció ante el peregrino y arruinó sus ofrendas. El brahmana comenzó entonces a llorar, pero como todos estaban profundamente dormidos, nadie le oía. En ese momento el niño Dios apareció ante el afortunado brahmana y le reveló su identidad como el propio Krishna. Al brahmana se le prohibió revelar este incidente, y el bebé regresó al regazo de su madre. Existen muchos incidentes similares en su infancia. A veces, como un niño travieso, solía gastarles bromas a los brahmanas ortodoxos que acostumbraban a bañarse en el Ganges. Cuando los brahmanas se quejaban con su padre y le decían que, en vez de ir a la escuela, él había estado chapoteando en el agua y salpicándolos, el Señor aparecía repentinamente ante su padre con toda su ropa y libros escolares, como si acabara de llegar de la escuela. En el Gata, o balneario, también solía bromear con las muchachas del vecindario que se dedicaban a adorar al Señor Shiva con esperanzas de conseguir buenos esposos. Esta es una práctica común entre las muchachas solteras de las familias hindúes. Mientras ellas se dedicaban a esa adoración, el Señor aparecía ante ellas de una manera traviesa y les decía: «Mis queridas hermanas, por favor denme todas las ofrendas que acaban de traer para el Señor Shiva. El Señor Shiva es mi devoto y Parvati es mi sirvienta. Si ustedes me adoran a mí, entonces el Señor Shiva y todos los demás semidioses se sentirán más satisfechos». Algunas de ellas rehusaban obedecer al travieso Señor, y él las maldecía diciéndoles que por su negativa se casarían con hombres viejos que tuvieran 7 hijos de sus anteriores esposas. Por temor, y a veces por amor, las muchachas también le ofrecían a él diversos artículos, y entonces el Señor las bendecía y les aseguraba que tendrían esposos muy buenos y jóvenes y que serían madres de docenas de hijos. Las bendiciones animaban a las muchachas, pero a menudo se quejaban con sus madres de estos incidentes. De esta manera el Señor pasó su primera infancia. Cuando tenía apenas 16 años de edad, comenzó su propio Chatushpati, escuela de pueblo dirigida por un brahman erudito. En la escuela, todo lo que él explicaba estaba relacionado con Krishna, incluso en las lecturas de gramática. Srila Jiva Goswami, para complacer al Señor, compuso más adelante una gramática en sánscrito en la que todas las reglas gramaticales se explicaban con ejemplos en los que se usaban los santos nombres del Señor. Esa gramática aún se utiliza, se conoce como Harinamamrita Vyakarana y se prescribe en el programa de estudios de las escuelas de Bengala.
Durante esta época, un gran erudito de Kashmir, llamado Keshava Kashmiri, llegó a Navadvip a realizar discusiones acerca de los Shastras. El pandita de Kashmir era un erudito triunfante y había viajado por todos los lugares de erudición de la India. Finalmente fue a Navadvip a competir con los eruditos pandit de allí. Los pandits de Navadvip decidieron enfrentar a Nimai Pandit, el señor Chaitanya, con el pandit de Kashmir, pensando que si Nimai Pandit era vencido, ellos tendrían otra oportunidad de debatir con el erudito, pues Nimai Pandit era solo un niño. Y si el pandit de Kashmir era derrotado, entonces ellos serían glorificados aún más, porque la gente proclamaría que un simple niño de Navadvip había derrotado a un erudito triunfante que era famoso en toda la India. Sucedió que Nimai Pandit se encontró con Keshava Kashmiri mientras paseaba por las riberas del Ganges. El Señor le pidió que compusiera en sánscrito un verso de alabanza al Ganges. El Pandit compuso 100 shlokas en muy poco tiempo, recitando los versos como una tormenta y haciendo gala del poder de su vasta erudición. Nimai Pandit memorizó de inmediato todos los shlokas sin ningún error. Él citó el shloka 64 y señaló algunas irregularidades retóricas y literarias. En especial cuestionó el uso que el Pandit le había dado a la palabra Bhavani Bhartuhu. Él indicó que el uso de esa palabra era redundante. Bhavani significa la esposa de Shiva, y ¿quién más puede ser su Bharta o esposo? También señaló diversas otras discrepancias y el Pandit de Kashmir quedó pasmado de asombro. Él estaba atónito ante el hecho de que un simple estudiante de gramática pudiera señalar los errores literarios de un erudito sabio. Aunque este incidente concluyó antes de que hubiera algún encuentro público, la noticia se propagó por todo Navadvip como un reguero de pólvora. Pero finalmente, en un sueño, Sarasvati, la diosa de la erudición, le ordenó a Keshava Kashmiri que reconociera la victoria del Señor y se entregara a él, y en consecuencia, el Pandit de Kashmir se convirtió en un seguidor del Señor. Luego, el Señor se casó con gran pompa y festejo, y en esa época comenzó a predicar en Navadvip el canto en congregación del santo nombre del Señor. Algunos de los brahmanas sintieron envidia de su popularidad y pusieron muchos obstáculos en su camino. Estaban tan envidiosos que finalmente llevaron el caso ante el magistrado musulmán de Navadvip. Bengala estaba en ese entonces gobernada por los Patams, y el gobernador de la provincia era Nawab Hussain Shah. El magistrado musulmán de Navadvip tomó muy en serio las quejas de los brahmanas, que al principio les advirtió a los seguidores de Nimai Pandit que no cantaran en voz alta el nombre de Hari. Pero el señor Chaitanya les pidió a sus seguidores que desobedecieran las órdenes del Kasi, y ellos continuaron con su grupo de Sankirtana, canto, como de costumbre. El magistrado envió entonces a unos guardias, los cuales interrumpieron el Sankirtana y rompieron algunas de las brindangas, tambores. Cuando Nimai Pandit oyó de este incidente, organizó una manifestación de desobediencia civil. En la India, él es el pionero del movimiento de desobediencia civil por una causa justa. Él organizó una procesión de 100.000 hombres con miles de brindangas y carátalas, címbalos de mano, y la procesión pasó por las calles de Navadvip desafiando al Kasi, que era quien había dado la orden. Finalmente, la procesión llegó a la residencia del Kasi, el cual por temor a la multitud subió al segundo piso. La muchedumbre que se había reunido ante la residencia del Kasi tenía una actitud violenta, pero el Señor les pidió que se condujeran de una forma pacífica. En ese momento el Kasi bajó y trató de apaciguar al Señor dirigiéndose a él como su sobrino. El Kasi indicó que él trataba de tío a Nilambara Chakrabarti y en consecuencia Srimati Yachidevi, la madre de Nimai Pandit, era su hermana. Él le preguntó al Señor si el hijo de su hermana podía disgustarse con su tío materno, y el Señor respondió que como el Kasi era su tío materno, debía recibir bien a su sobrino en su casa. De esta forma se mitigó el asunto, y los dos entendidos eruditos comenzaron una larga discusión acerca del Corán y los Shastras hindúes. El Señor sacó a colación el tema de la matanza de vacas. El Kasi le contestó debidamente mediante citas del Corán. A su vez, el Kasi también hizo preguntas al Señor acerca del sacrificio de vacas que figura en los Vedas.
Y el Señor respondió que dicho sacrificio, tal como se menciona en los Vedas, no es realmente matanza de vacas. En ese sacrificio, un toro viejo o una vaca vieja se sacrifican con objeto de que recibieran una vida nueva y más joven mediante el poder de los mantras védicos. Pero en Kali Yuga esos sacrificios de vacas estaban prohibidos, pues no hay brahmanas capacitados para dirigir un sacrificio semejante. En efecto, en Kali Yuga todos los yagyas, sacrificios, están prohibidos debido a que son esfuerzos inútiles que hacen los hombres tontos. En Kali Yuga únicamente se recomienda el Sankirtan Yagya para todos los propósitos prácticos. Hablando de esa manera, el Señor convenció finalmente al Kasi, el cual se volvió seguidor del Señor. El Kasi declaró que, desde ese día en adelante, nadie debía obstaculizar el movimiento de Sankirtan que había comenzado el Señor, y en su testamento les dejó esa orden a sus descendientes. La tumba del Kasi aún existe en el área de Navadvip, y los peregrinos hindúes van allí a ofrecer sus respetos. Los descendientes del Kasi viven aún en el área y nunca se han opuesto al Sankirtan, ni siquiera durante los días de los desórdenes hindúes musulmanes. Este incidente muestra de manera clara que el Señor no era un Vaishnava supuestamente tímido. Un Vaishnava es un devoto del Señor sin temor alguno, y por una causa justa puede dar cualquier paso adecuado para el propósito en cuestión. Arjuna también era un devoto Vaishnava del Señor Krishna y luchó valientemente para satisfacer al Señor. De igual manera, Bajrangashi o Hanuman también era un devoto de Rama y le dio algunas lecciones al bando del no devoto Ravana. Los principios del Vaishnavismo son los de satisfacer al Señor por todos los medios. Un Vaishnava es por naturaleza un ser viviente pacífico y no violento, y tiene todas las buenas cualidades de Dios, pero cuando el no devoto blasfema contra el Señor o su devoto, el Vaishnava nunca tolera la insolencia.